Hablemos de Saulo, un hombre al que no querían ni aquí ni allá, a los que perseguía por obvias razones, no confiaban en él. Y los que le ayudaban a perseguirlos tampoco. Había llegado a un punto en el que se había terminado el espacio y su contexto. Ananías fue el primero en decir: Señor, este hombre ha perseguido a los tuyos. Casi como recordándole a Dios o haciéndole saber a Dios, como si Dios no supiera todas las cosas. Y no nos podemos poner a criticar la palabra que Ananías le decía al Señor. Era de todos sabido esto. Yo casi creo que es como un reflejo, ¿no? Es como hablar sin pensar, responder sin meditar. Este capítulo 9 del libro de los Hechos narra que la vida de Saulo no podría ser sencilla. Una de las cosas que el Señor le dice a Ananías es que él mismo le habría de enseñar a Saulo cuánto era necesario padecer por él, por su nombre. No era una palabra de aliento lo que Pablo habría de recibir, pero lo que sí habría de recibir era una palabra de verdad, una verdad que este hombre había perseguido por toda su vida. Se aparece Saulo como lo veíamos la semana anterior, después de haber aprobado la muerte de Esteban. Toma un camino a Damasco, solicita cartas para aprender a todos los que predicaban el nombre de Jesús. Se había dispuesto a perseguirlos. Y dice la Escritura que en el camino a Damasco se encontró con el Señor Jesucristo. Y que la pregunta que el Señor le hizo fue directa: ¿por qué me persigues? También le dijo quién era: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y aparte le dio una orden: levántate, entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Es una voz de autoridad. Es una voz que dicta una orden que se debe seguir. Así que Pablo fue a Damasco y pasó 3 días en ayuno, 3 días en oración. Esto nos lo declara la Biblia. Cuando el Señor le dice a Ananías: tienes que ir a la calle que se llama derecha, busca la casa de Judas, dice, y ahí encontrarás a un hombre que ora, Saulo de Tarso. Este hombre que está orando ha visto una visión de un varón llamado Ananías que viene, que entra, que le pone las manos encima para que recobre la vista. Fíjese cómo es la palabra, que si buscásemos en cada versículo algo significativo lo encontraríamos. Ha visto una visión de un hombre que entra y le pone las manos encima. Prácticamente Saulo buscaba ponerle las manos encima a todos los que predicasen el nombre de Jesús, para traerlos y encarcelarlos, para castigarlos por la osadía de predicar acerca del Señor Jesús, por el atrevimiento de hacerlo. Sus manos iban a ser el instrumento para poder tomar a estos hombres
y traerlos y atosigarlos. Y el Señor le dice a Ananías, él está esperando que un hombre llamado Ananías venga y le ponga las manos encima. Y entonces Ananías responde, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y dice, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. Ahí está la instrucción para Ananías. Y Ananías, que ya ha escuchado ahora el Señor, entiende que cuando el Señor habla, uno tiene que obedecer. De tal manera que viene Ananías, va a la calle llamada derecha, busca la casa de Judas y ahí entra para poder hablar con Saulo. Y sus palabras son, hermano Saulo. Estas palabras, les decía, pudiésemos tratar de leerlas buscando un significado en cada una de ellas. Hermano Saulo. Cada que nosotros vamos a la iglesia y decimos hermano, hermana, lo que estamos diciendo, lo que Ananías le estaba diciendo a Saulo en ese momento, hermano, esto es, tú también eres hijo de Dios. Dios está dispuesto a reconocerte como su hijo. Hermano Saulo. Es una palabra llena de amor, de misericordia, de gracia, y que seguramente es respuesta para un hombre que ha estado por 3 días ayunando y orando. Yo a veces me pongo a imaginar lo que la vida de las personas es. Me da curiosidad saber qué piensan, qué meditan. ¿Qué tanto habrá pensado Saulo durante estos 3 días? ¿Qué tanto le habría dicho Saulo al Señor durante estos 3 días? La venida de este Ananías era una respuesta a esas oraciones. La misma escritura nos lo acaba de decir. Él ha visto en visión a un hombre llamado Ananías que ha de venir. Es una respuesta a sus oraciones. Es una respuesta a decir, Señor, ¿acaso después de todo lo que he hecho he alcanzado misericordia? ¿Acaso después de todo lo que yo he perseguido a tu iglesia, he de alcanzar tu gracia? Las primeras palabras que escucha de Ananías son, hermano Saulo. Es una respuesta. Cuando tú has pecado, cuando tú te has equivocado y vienes a los pies del Señor y lo primero que te dice es, hijo mío, debe llenarte de alegría, debes llenarte también de tristeza por haberle fallado, pero debe también llenarte de un reconocimiento al amor profundo de Dios. Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. ¿Cuántas cosas no respondían estas palabras a lo que Saulo seguramente pensaba? Saulo era un hombre que dominaba la escritura que estaba expuesta en el Antiguo Testamento. Había leído una y otra vez los libros de Moisés, los textos de David, los textos de Salomón. Conocía las profecías, la voz de los profetas. Y en estas palabras
que Ananías le está respondiendo, que le está dando, este hombre ha encontrado respuestas. El apóstol Pedro, en el capítulo 2 de los Hechos, utiliza una palabra profética de Joel. En el capítulo 2. Dice el capítulo 2 en el versículo 28 de Joel: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Ananías le dice: he venido para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Repito la profecía en Joel: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Dice la Escritura que cuando el Señor mandó a Ananías, le dijo claramente: hay un hombre que ora y que ha visto en visión. Se está cumpliendo esta palabra en Pablo. Se está convirtiendo esta palabra en una realidad en su vida. Es un hombre que ha visto visión. Es un hombre que recibirá al Espíritu Santo en su vida, porque los postreros días han venido. Estas promesas que daban los profetas son promesas que cualquier judío esperaba. Esperaba el momento en que los ancianos soñaran sueños, que los jóvenes vieran visiones, que el Espíritu Santo se derramara. Se ha venido a cumplir esta palabra en él. Esta palabra de Joel continúa. Dice el versículo 32 de este capítulo 2. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Es una palabra que se ha cumplido. Es una palabra que Saulo está experimentando. Cuando la voz de Ananías vino y le dijo: hermano Saulo, le está diciendo: tú eres el nuevo hijo de Dios, como yo lo soy. Le está diciendo: él ya no está viendo lo que tú hiciste. Él está reconociéndote como un hijo suyo, porque seguramente durante esos 3 días tú le has pedido que te responda. Y seguramente durante esos 3 días tú le has suplicado ver esto que los profetas decían: el Espíritu Santo ha de venir sobre la vida de Saulo. Dice la Escritura en el versículo 18: y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. ¿Qué tanto habrá pasado por la cabeza de Pablo? ¿Acaso habrá pasado el discurso de Esteban cuando él consintió en su muerte? Ahí en el capítulo 7 del libro de los Hechos, cuando Esteban está narrando la historia del pueblo de Israel como una defensa, hay unos versículos que seguramente Saulo no pudo olvidar jamás. Versículo 51. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Esta palabra nunca la pudo olvidar el apóstol. Cada vez que él se levantaba y describía la forma en que se había convertido al Señor, no podía dejar de lado cómo él aprobó la muerte de Esteban. Estas palabras seguramente las escuchó en su mente.
Estas palabras seguramente las recordó porque son palabras que no pudo dejar de lado. Él era el principal de los perseguidores del Señor. Él era el que había pedido las cartas para perseguir a todos estos que predicaban la voz del Señor. Tenía que reconocer que él era de todos estos incircuncisos de corazón y de oídos de los cuales Esteban habla. Este diácono del Señor les estaba diciendo a todos esos que presumían haber sido circuncidados al 8º día, el mismo Pablo lo relata, lo veíamos la semana anterior. Hay una incircuncisión más profunda, es la del corazón. Y Pablo pertenece a todos estos. Entonces esa es una palabra que él no podía olvidar. Y dice, y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista. Hace ya 2 años que mi papá tuvo la oportunidad de operarse de su ojo derecho. Él no nos decía nada, pero nos fuimos enterando que llevaba muchos meses sin ver. Solo veía sombras. Solo veía lo que su vista cansada y lastimada le permitían. Así que tuvo la oportunidad y la necesidad de operarse de su ojo. Así que el último año pudo ver como no lo había hecho hace muchos años. Y él nos presumía y se tapaba su ojo izquierdo y veía con el derecho y nos presumía lo que él veía. Quizá nosotros que no hemos batallado con la vista no podemos entender el milagro de verlo así. Pero todos aquellos que han batallado con esto y que de un momento a otro pueden ver, podrán entender lo que esta palabra dice. Era un hombre que perdió la vista, que pasó 3 días orando y que al venir el Señor lo primero que hace es devolverle la visión. Y no solamente una visión física, le ha vuelto una visión clara de las cosas del Espíritu Santo. Le ha mostrado una visión revelada por el Padre de manera milagrosa. De un momento a otro, una vez que ha orado al Señor, su vista se ha abierto nuevamente. Y dice la palabra que se levantó de manera inmediata, que se bautizó, que tomó alimento para recobrar fuerzas y que por algunos días estuvo con los discípulos. Pero dice el versículo 20, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. La mayor muestra de que nosotros hemos creído en el Evangelio es que contemos a otros las maravillas de Dios. Porque si tú has entendido que el Señor Jesucristo te ha librado de la muerte eterna, no puedes más que ir y predicarle a otros lo que ha pasado. Y fíjese bien, el testimonio de este hombre predicando era más fuerte e impactante que los milagros de sanidades,
o que el hablar en otras lenguas. Era un hombre que había sido visto por todos lados persiguiendo al cristiano. Dice, y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? A eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Lo habían reconocido. Decían, este es el que venía a perseguir a todos estos y ahora está predicando. Ahora está predicando que el Señor Jesús era el Hijo de Dios. Y dice que Saulo se esforzaba mucho más y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Nuestro testimonio, nuestra forma de ser, que cambia de un momento a otro, es la mejor manera de mostrarle a la gente que el Señor Jesucristo vive en cada uno. Y luego Lucas dice en este siguiente versículo, pasados muchos días. Si nosotros queremos saber a profundidad qué es lo que pasa a lo largo del tiempo en la Escritura, tenemos que hilar lo que podemos observar en los diferentes libros, en las diferentes cartas en este punto. Si pudiese abrir su Biblia ahí en Gálatas en el capítulo 1, podríamos encontrar en los versículos del 10 al 18 este relato. ¿Qué es lo que pasó durante estos muchos días que dice Lucas en el libro de los Hechos, ahí en el capítulo 23? En el versículo 23, perdón. Esto que voy a leer es lo que pasó. Primero le está escribiendo el apóstol a los Gálatas. ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agrada a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Antes de ir a Jerusalén, antes de ir a juntarse con los apóstoles, estos pasados muchos días que Lucas describe en el libro de los Hechos, son 3 años de la existencia de Saulo, buscando la verdad. Y dice la Escritura que le fue revelada, dice, no fue este evangelio que yo les predico, no es anunciado según hombre. Dice, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Hay un evangelio profundo que solamente se puede conocer buscando al Señor. Este hombre tardó 3 años. Se alejó al desierto, vino a Damasco, pero fueron 3 años. 3 años de orar seguramente, 3 años de aprender de Dios mismo, del Señor Jesucristo mismo, el evangelio que había de predicar. El mismo Señor Jesús, después de ser bautizado, dice que ayunó por 40 días, por 40 noches. Fue tentado por Satanás y después fue cuando inició su ministerio. Yo no veo cómo cualquiera de nosotros
obviamente incluyéndome, podamos comprender y entender todas las revelaciones de nuestro Señor Jesús, solamente de escuchar predicaciones, o de escuchar algún canto, o de leer un poco, de leer libros cristianos. Es algo más profundo. Este hombre había dedicado 3 años esperando a que la revelación del Señor Jesucristo fuese dada a su vida. Y seguramente esto era parte de una instrucción del mismo Dios a su vida. Levántate, dice, ve allí y espera lo que se te ha de decir que hagas. Seguramente se le dijo: tienes que esperar. Te tengo que revelar tantas cosas, porque lo vas a tener que predicar y utilizar. Posteriormente, para predicar a los gentiles, dice, para predicar a los reyes. Este hombre tenía que buscar del Señor. Mi pregunta es: ¿cuánto es lo que nosotros conocemos de Dios? ¿Cuánto es lo que nosotros conocemos de la revelación más grande que es su palabra? ¿Cuántas veces ha leído la Biblia completa? ¿Cuánto tiempo dedica para hacerlo? No podemos pedirle al Señor que se revele a nuestras vidas sin buscarle. No puede ser así. Estamos en un tiempo en que la iglesia, no solamente con nosotros, en el estado, en el país, en el mundo, está sufriendo. Está sufriendo porque la gente no va a las iglesias. Está sufriendo porque los hijos en las familias se alejan de Dios. Está sufriendo porque los padres son permisibles ante el pecado de sus hijos. Está sufriendo porque nosotros no nos estamos instruyendo en la palabra. He de decirle que vienen días todavía más difíciles, todavía más complicados. No porque me haya sido revelado así, que haya soñado o que alguien me haya dicho, no. Por sentido común debemos entender que vienen días peores. En las iglesias se ha desbaratado el verdadero evangelio. Hoy hay iglesias llenas. Mi papá decía siempre: es muy fácil llenar la iglesia, yo la podría llenar, pero no la quiero llena. Él siempre decía: yo quiero que los que estén aprendan una buena doctrina, una buena enseñanza basada en la Escritura. Pero usted y yo sabemos que eso no llena las iglesias. ¿Cuánto tiempo dedica a leer su palabra? ¿Cuánto tiempo ha dedicado para leer con sus hijos la Escritura? Este hombre pasó 3 años. Este hombre, dicho por él mismo, conocía la ley del Señor y conocía los escritos de una manera notable. Dice: aquí mismo yo aventajaba a muchos. Pero había un evangelio que tenía que ser revelado a su corazón. Seguramente batalló tanto para entender que era tan simple ser salvo. Batalló tanto para comprender y poder decirle a otros que la salvación solamente requería de una confesión de fe, pero un evangelio que fue revelado a su nombre. De tal manera que la conclusión de esta mañana es invitarle a que como iglesia podamos leer la Escritura. Según mis cálculos, si leemos 4 capítulos diarios, para el día 5 de noviembre habremos terminado la Escritura. 4 capítulos diarios, que pueden ser la mejor inversión de tiempo que ha tenido. Le invito para que, si usted es padre, pueda tener un tiempo de traer a sus hijos y leer todos juntos 4 capítulos diarios. Y pidamos que el Señor revele su palabra.
Que el Señor revele su evangelio a nuestros corazones. Quiere que su Hijo siga el camino del Señor. Invierta tiempo en ellos. Ya lo invirtió esta semana para jugar con ellos, ¿no? Ya lo invirtió durante muchos días para estar allí con ellos. Hoy le ofrezco un tiempo que podrá ser de bendición para usted mismo y para su casa. Queremos que nuestra fe se afirme. Queremos que nuestros hijos se afirmen en Dios. No hay otra manera que conocer la revelación del Señor a través de su palabra. De tal manera que a partir de hoy, todos aquellos que quieran acompañarnos, estaremos leyendo 4 capítulos a diario. En el boletín que se ha de mostrar a través de nuestra aplicación, verán que para el día sábado, 15 de enero, habremos de leer los primeros 28 capítulos de la Biblia. Insisto, busque al Señor, porque son tiempos muy complicados y difíciles, y la única manera de permanecer en Él es conocer su palabra, y es saber que ese mismo hombre fue una cosa y otra después de conocer a Dios. Ese mismo Saulo fue el gran apóstol que predicó a los gentiles, que predicó a los reyes cumpliendo lo que el Señor tenía para su vida. Y lo hizo porque invirtió tiempo para que el Evangelio fuese revelado a su vida a través del mismo Señor Jesucristo. Mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. El Señor revele a su vida su Evangelio a través de Él mismo. Señor, te damos gracias. Gracias porque al estudiar lo que debemos hacer después de convertirnos a tu nombre, podemos encontrarnos con pasos de fe que pueden transformar vidas. Hoy la invitación está abierta, Señor, para que tu iglesia y cada uno de nosotros podamos conocerte a través de la mejor fuente, Señor, de revelación, a través de la lectura de tu palabra. Permite que muchos quieran venir y tener esta lectura que ha de edificar nuestras vidas. Te damos gracias porque aún en medio de la dificultad podemos reconocer que tú eres nuestro Dios. Bendice esta palabra y permite que llegue a oídos de quien tenga que llegar. Y que los corazones sean ministrados y sean invitados, Señor, a conocer más de ti. Porque te lo pedimos en tu nombre, Jesús.